Eran tan pesadas y tan oscuras las fuerzas que habitaban esta casa que no dudaron en responder cuando esta familia estaba haciendo rezos para buscar un poco de paz. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a La Valija de Mila. Para los amantes del terror traemos las historias reales que inspiraron películas de terror. Esta es la historia de Emeryville, una casa que tenía fuerzas oscuras realmente muy pesadas. En 1975, la familia Lutz creyó haber encontrado la casa de sus sueños en una preciosa construcción colonial holandesa ubicada en Emeryville, Estados Unidos, pero lamentablemente para ellos había llegado al lugar equivocado. La propiedad estaba marcada por el sufrimiento y la sangre. La energía era tan oscura, tan negativa, que la casa era como un imán para los espíritus demoníacos y sobrehumanos. La terrible historia que sucedió dentro de la casa fue un año antes de que los Lutz llegaran. Específicamente fue el 13 de noviembre de 1974, cuando hallaron los cuerpos de la familia Diffie. Era la familia de Ronald, su padre, su madre y sus 4 hermanos. Ellos fueron encontrados boca abajo y ejecutados en sus camas. Después de un largo juicio, se encontró a Ronald Diffie culpable del múltiple homicidio. Y aunque él confesó que de sus manos se disparó el rifle, también mencionaba que no fue bajo su voluntad, pues un ser demoníaco lo estaba guiando. Probablemente Ronald decía la verdad, que esa noche algo sobrenatural arribó a su hogar, ya que nunca existió una explicación lógica de lo que sucedió esa noche. Pues es extraño que una persona que actuó solo pudiera matar a estas 6 personas sin que ninguna haya presentado signos de lucha. Curiosamente, nadie escuchó los disparos del rifle sin silenciador, los cuerpos no fueron movidos y los reportes de toxicología no encontraron drogas en sus cuerpos. A pesar de que solo habían pasado 13 meses de aquella tragedia, George y Caitlin Lutz se mudaron a la antigua casa de los Diffie, lo cual desde el primer día mostró su verdadero rostro. Mientras estaban desempacando los Lutz, un sacerdote entró a bendecir la casa. Cuando subió a la segunda planta y entró al cuarto que había sido habitado por Mac y John Diffie, hermanos muertos de Ronald, un espíritu que el religioso no pudo ver gritó: ¡fuera! Y este salió apresuradamente de la casa y aunque no les dijo qué pasó a los Lutz, les advirtió que no entraran a este cuarto por ninguna razón. Desde la primera noche en la casa, los Lutz podían sentir presencias sobrenaturales y al pasar de los días, la familia comenzó a cambiar su comportamiento. George comenzó a estar distante y se la pasaba avivando el fuego en la chimenea. La hija de los Lutz siempre jugaba en su habitación con su amigo imaginario, un cerdito de ojos rojos llamado Jody, quien podía cambiar su forma. La niña decía que nadie podía ver a Jody a menos que él quisiera. A pesar de ser invierno, misteriosos olores y manchas negras aparecían en la casa. Cientos de moscas abundaban en el cuarto de costura
el cuarto prohibido. George comenzó a despertarse todas las madrugadas a las 3:15 de la mañana, hora en la cual los Diffie fueron asesinados. Una de las noches, George, al despertar, vio cómo el rostro de su esposa se convertía en el de una bruja. La familia trató de tomar el asunto en sus propias manos. Armados con un crucifijo, caminaron por toda la casa recitando la oración de Dios. Cuando de pronto, como de siniestras voces, estalló preguntándoles: ¿van a parar? Esa fue la última noche, y la peor. Los Lutz agarraron un poco de sus pertenencias y abandonaron la casa en medio de la madrugada, mientras los seres invisibles golpeaban y empujaban los muebles de la casa. 20 días después de que los Lutz hubiesen huido, un equipo de reporteros, investigadores y parapsicólogos fueron reunidos por los Warren en la casa de Emityville. Cuando los espíritus fueron provocados religiosamente, no dudaron en manifestar su enojo, actuando violentamente contra los presentes. Lorraine también se sintió abrumada por la sensación de una presencia demoníaca. Ella podía ver los cuerpos de la familia de los Diffie sobre el suelo, cubiertos en sábanas blancas. Existe una escalofriante fotografía que el equipo de investigación capturó. Es el del espíritu del niño John Diffie, quien sale mirando desde el segundo piso de la casa. La siguiente historia es la de la huérfana, la historia de Barbora, una chica que padecía de una enfermedad la cual no le permitía desarrollarse normalmente y tenía la apariencia de una niña cuando realmente tenía más de 23 años. Ella muy inteligentemente aprovechó su enfermedad para cometer actos desastrosos, actos que no fueron emitidos en la película porque realmente fueron impactantes. El mal tiene muchas apariencias y se manifiesta de formas diferentes, a veces en la figura de una inocente niña, como en el caso de Barbora, una mujer de 33 años quien padecía una enfermedad que hacía aparentar menos edad. Aunque parecía que no rompía un plato, lo que había dentro de ella era pura maldad. En el pasado, Barbora había usado su enfermedad para hacerse pasar por una niña y ser adoptada por una generosa familia. Funcionó por algún tiempo, pero tras sus violentos comportamientos fue descubierta y tuvo que marcharse. No le quedó más remedio que estudiar. Más adelante, conoció a las esquizofrénicas hermanas Clara y Caterina. Clara era madre de 2 niños. El padre de sus hijos la había abandonado por agresión y por su carácter desmedido. Así que decidió criar a sus hijos junto a Caterina, quien tenía una mente muy débil. Y aunque no todo era color de rosa, todo marchaba bien para la familia. Hasta que las hermanas decidieron invitar a Barbora a vivir con ellas. No se imaginaban que le estaban abriendo las puertas de su casa al mismísimo diablo. Barbora era una mujer muy inteligente y manipuladora. Sin embargo, en ocasiones tenía episodios en los que ella realmente creía que era una niña. Aquí es cuando la situación se empieza a descontrolar, pues ella comienza a tener celos de los niños y poco a poco comenzó a manipular a las hermanas a su antojo, logrando que ellas castigasen injustamente a los niños. El verdadero infierno
comenzó cuando entre las 3 despiadadas mujeres encerraron a los niños en una jaula de hierro en el sótano. Los dejaron sin ropa, sin comida, ni siquiera una sábana con la cual protegerse del frío. Por meses, los niños fueron sujetos a inhumanos y atroces maltratos. Los golpeaban, les daban choques eléctricos, los quemaban con cigarrillos y muy de vez en cuando los bañaban a cubetazos. Imposible imaginar que la pesadilla podría empeorar, pero la parte más brutal de la historia estaba por llegar. La retorcida mente de Bárbara no tenía límites. Basándose en el cuento de Hansel y Gretel, se le ocurrió una espeluznante idea: engordar a los pobres niños para poder comer de ellos. Pasó el tiempo y cuando los niños estaban más llenitos, la mayor de las crueldades comenzó. Les cortaron pedazos de carne de sus piernas. Tan grandes eran los pedazos que las heridas eran muy profundas. Las desalmadas mujeres le hallaron gusto a la carne humana y siguieron cortándoles otras partes del cuerpo. Ni siquiera les brindaban medicamentos para aliviar el dolor de los pequeños. No se explica cómo durante el cautiverio los niños no murieron desangrados o con una infección grave. Cuando las autoridades llegaron a la casa de las mujeres, las hermanas fueron quienes abrieron la puerta. Trataron de evitar que los policías entraran al sótano, pero fue en vano su esfuerzo, pues los policías no desistieron. Cuando ellos bajaron, encontraron a Bárbara tirada en el suelo suplicando por ayuda y fingía ser una niña y una víctima más. Tras de ella estaban los niños encerrados en las más deplorables condiciones y en muy mal estado de salud. Cabe anotar que donde se encontraban los niños estaban prácticamente viviendo entre sus propias heces, vómito, sangre y demás fluidos. Los niños fueron llevados a emergencia, donde uno de ellos lamentablemente murió. Respecto a Bárbara, la llevaron a un hogar para niños, del cual escapó esa misma noche. Las hermanas fueron llevadas a juicio y por un tiempo empezaron a encubrir a Bárbara, diciendo que ella era una niña a quien habían adoptado. Pero después terminaron diciendo la verdad, que Bárbara era una mujer adulta y las había influenciado para cometer aquellos salvajes crímenes contra los niños. A Clara y Caterina las sentenciaron a 12 años de prisión. Pasó un año y Bárbara fue encontrada, pero ahora simulaba ser un niño genio y le llamaban Adam. Una amable familia la había adoptado y nunca se habían imaginado el malvado ser a quien amaban. Bárbara fue sentenciada a pasar 5 años en prisión, pero logró salir a los 4 años por buen comportamiento en el 2011. Actualmente, Bárbara está en libertad y en estos momentos podría estar tocando a tu puerta. La siguiente historia es la de la monja que aparece en El Conjuro 2, que es llamada Balak, como el nombre del demonio. Aunque la mayoría de nosotros sabemos que la monja no existió en el caso de Enfield, la verdadera historia del Conjuro 2, no significa que este demonio no sea real. Pues esta malévola entidad existe, se le llama Balak y no está vestido de monja. Balak es el gran presidente del infierno.
Tiene entre 28 y 30 legiones de demonios bajo su mano. Su apariencia es de un inocente niño con alas de ángel, quien cabalga en un dragón de 2 cabezas. Él da respuestas sobre tesoros escondidos. Se dice que se pueden encontrar las serpientes y obliga a obedecerles. Se le atribuye a muchos personajes legendarios el contacto con este demonio. Incluso se han encontrado libros antiguos de magia y hechicería en donde se invoca a este ser para cumplir favores, pero el precio es bastante alto. No te alcanzas a imaginar la tortura, la desesperación y la angustia que han vivido las personas que comienzan a pagar los favores a esta entidad. Este espíritu busca profanar las almas genuinas de la iglesia como monjas y monaguillos. Por eso se les representa en la película con forma de monja.